Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Rojas. Soy economista y esta noche, queridos estudiantes, iniciamos nuestra primera clase de la asignatura de Estadística para las Ciencias Sociales. En esta clase vamos a conocer y aplicar las tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión, así como su aplicación. Con este video se va a explicar el tema 1, que está relacionado a la introducción al análisis de datos en estadística descriptiva. Para el desarrollo de este tema tenemos los siguientes subtemas: tablas de frecuencias, modelos de tablas estadísticas, medidas de tendencia central y por último medida de dispersión. Como primer punto, en cuanto a los subtemas, vamos a ver lo que son las tablas de frecuencia, así como su elaboración. Antes de elaborar la tabla de frecuencias, se deben seguir los siguientes pasos. Ordene los datos de menor a mayor valor, coloque el rango, ¿verdad? Una vez que este se ha calculado de acuerdo a su recorrido o intervalo, y su fórmula es R, que es igual a X máximo menos X mínimo, donde X max es el valor máximo de los datos y X min es el valor mínimo de los datos de estudio. Luego esto lo vamos a ver en un archivo en Excel, una tabla con varios datos en los cuales hemos tratado de aterrizar estos conceptos, pues no. Calcule la cantidad de intervalos necesarios para lograr la tabla de frecuencias. Puede utilizar las siguientes fórmulas: número de intervalos, raíz de n, que es la raíz cuadrada de n. N es la cantidad de datos que se van a analizar. Y para también el número de intervalos, que tiene la siguiente fórmula: 1 más 3.3 por logaritmo de n. Cuarto, calcule la distancia de cada intervalo, rango, restando el valor máximo menos el mínimo de los datos, y divídalo para la cantidad de intervalos. X sub i, rango sobre la cantidad de intervalos. Una vez realizados estos pasos previos, elaboramos la tabla de frecuencias. Ejemplo, aquí tenemos los datos de la calificación sobre 100 obtenida por 25 alumnos en la materia de estadística en su primera evaluación. De manera general lo vamos a ver aquí. Lo que vamos a hacer primero es ordenar los datos de menor a mayor. Luego calculamos el rango, en este caso el rango máximo 95 menos 26, obtenemos su rango que es 69. Calculamos la distancia de cada intervalo, X sub i, que es el rango sobre la cantidad de intervalos, 69 sobre 5, 13.8, que en este caso viene a ser 14, al redondearlo. Los intervalos de clase, la distancia de cada intervalo es 13.8 unidades, también se podría redondear la distancia a 14 unidades. Su primer intervalo tiene como límite inferior el valor mínimo de los datos que hemos estado analizando, y como superior será la distancia de intervalo más el límite inferior. Este proceso se lo realiza para calcular el resto de intervalos, que para este ejemplo son 5 intervalos. La marca de clase la obtenemos del límite inferior más el límite superior del rango que estamos analizando, dividido para 2. En este caso es 26 y 40, dividido para 2, nos da como resultado 33. La frecuencia absoluta. Dentro de cada intervalo se cuenta la cantidad de datos que estén entre el límite inferior y antes del límite superior al mismo. En el ejemplo, el primer intervalo, 26 a 40, se cuentan los datos que están entre 26 y antes de 40. Es decir, se cuentan los datos 26, 30, 32, 34, 35, que en total son 6 datos en este intervalo. Y obtenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la proporción de cada intervalo con respecto al total de datos, y se lo calcula dividiendo la frecuencia absoluta para el total de datos. La frecuencia acumulada absoluta. Para el cálculo de esta frecuencia, el primer intervalo tendrá como valor el mismo que la frecuencia absoluta, pero para el segundo intervalo el valor será la suma de la frecuencia absoluta del primer intervalo más el valor de la frecuencia absoluta del segundo intervalo, como podemos ver aquí. 6 más 3, 9, más 5, 14, más 6, 20, más 5, 25. Obtenemos la frecuencia acumulada absoluta.
la frecuencia acumulada relativa. Este proceso se lo realiza igual que la frecuencia relativa, tomando esta vez como numerador el valor de la frecuencia acumulada y como denominador el total de datos. Y la tabla de frecuencias quedaría de la siguiente manera: marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta y frecuencia acumulada relativa. Modelos de tablas estadísticas. Según el número de observaciones y el rango de la variable, podemos clasificar las tablas de la siguiente manera: tablas de tipo 1 y tablas de tipo 2. Tablas de tipo 1, el tamaño de la población no muestra es pequeño, por ejemplo, las edades, 6 personas, solo se ordenan de manera creciente o decreciente. Y tablas de tipo 2, el tamaño de la población no muestra es grande y el rango de la variable es pequeño. Continuamos con las medidas de tendencia central. En este caso, una medida de tendencia central es un número estadígrafo que consiste en la representación de todos los números de un conjunto de datos. Se clasifican en media aritmética, mediana y moda. La media aritmética se define como el cociente entre la suma de los valores que toma la variable de datos y el total de las observaciones. La mediana, una vez ordenados los datos de manera creciente o decreciente, se define como mediana el valor central de una distribución que tiene un número impar de datos. El dato que representa la mediana divide la distribución en dos grupos: un 50% de valores son inferiores y el otro 50% son superiores. La moda se define como el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta o el valor que más se repite. Como su propia palabra lo indica, es la repetición, obviamente, de un valor. Entonces identificamos que eso es el valor de la moda. Vamos a ver todo esto en un archivo en Excel, donde podemos ver cómo aterrizamos todos estos conceptos. Tenemos 49 datos, ordenamos sus datos, determinamos la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Su media aritmética, como ustedes pueden ver, en la suma de los datos dividido para n, en este caso, obtenemos su valor de media aritmética. La mediana es el valor central. Tenemos 49 datos para 2, nos da exactamente el valor de 91. La moda, el valor que más se repite, nuestra frecuencia de datos, tenemos que es 100. Y con esto hemos revisado las medidas de tendencia central. Muchísimas gracias.